No, no, porque luego sí, sí los golpes afectan después. Pues hasta ahorita, A mí no, no. me, a mí me dio un resorterazo en la cara. Mm, Un pedradón que me metieron ahí. Muy feo. ¿Cómo ves? ¿Quién se lo dio, doctor? Pues un cuate ahí que yo creo que le caía gordo. ¿Estaba chiquito usted? No, unos 8 años. Ah, pues. Andamos jugando. Andamos jugando, creo que béisbol. Algo así. Creo. ¿Cómo ves? Pues se lo hizo por maldad. ¿Será? Pues es que en esa edad los hombres sí son muy maldosos. Eso en niños. Bueno, sí, los niños son muy maldosos, son muy traviesos. Ujú. Porque Ah, chiquitos son muy curiosos, pero con un regaño pues se entienden. Pero ya cuando tienen 7 años, como que ya piensan más en la maldad, o sea, en hacer travesuras y no miden las consecuencias. también las mujeres, también las mujeres. Ay, no, doctor, las mujeres sí somos más serias en ese aspecto. Ya ves cómo destrozan el centro histórico de la Ciudad de México. Ah, pero esa es otra cosa. No le hace, no le hace. Lo mismo. ¿Cómo pueden ser así, destrozar por pobres? ¿Qué culpa tienen los, ¿cómo se llama? Todos los edificios históricos. ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Si la, si todo lo que está pasando pues, es de los años anteriores, no de ahora. Ujú. Eso es, bueno, no le quiero decir. Bueno, hija, entonces empieza pues. No, no es mi equipo, ¿Quién es? ¿Sí se escucha? es el equipo 2. Bueno, pues que le pegue. ¿Se escucha? Hola compañeros, ¿se escucha? ¿Se escucha? No, Sí, ya. un poquito. Ah, es que creo que tengo fallas en mi micrófono. Bueno, buen día, bueno, nuestro equipo va a hablar sobre las neoplasias y para conocer sobre las neoplasias hay que empezar por su nomenclatura. Los términos de neoplasia, que significa nuevo crecimiento, y tumor, se utilizan de forma indistinta y estos hacen referencia a masas anómalas de tejido y su crecimiento es autónomo y superior al de los tejidos normales. Esto, a diferencia de las proliferaciones no neoplásicas, el crecimiento de los tumores persiste después de que se da un término de un estímulo inicial. Y bueno, una definición más actual indica que la nueva perspectiva según la cual el crecimiento tumoral se ve impulsado por mutaciones adquiridas que confieren ventaja proliferativa y son transmitidas a la descendencia de forma clonal a partir de una sola célula maligna inicial. Y los tumores se clasifican de acuerdo a su comportamiento clínico como benignos, y estos se refieren a que tienen un comportamiento inocente, por así decirlo, y son caracterizados por tener una lesión localizada, no hay diseminación a otras localizaciones y son susceptibles de una recesión quirúrgica. Además, el paciente normalmente sobrevive, aunque hay algunas excepciones. Y en el caso de los tumores malignos,
esto se hace referencia como los cánceres y tienen comportamiento agresivo, incluye invasión y destrucción de tejido adyacente y una capacidad de diseminación a otras localizaciones, que es la metástasis. Y bueno, también todos los tumores tienen dos componentes básicos. El primero es que las expansiones clonales de las células neoplásicas constituyen el parénquima tumoral y el estroma de soporte, que está compuesto por tejido conjuntivo no neoplásico y vasos sanguíneos. Además de que hay abundante estroma colágeno y este se llama desmoplasia, y este tipo de tumores son duros, que son los escirros. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, esta es una tabla sobre los tipos de neoplasia y se basan en la característica de su parénquima. Esta la pueden revisar en su casa con más calma. Bueno, ¿le das a la siguiente? Bueno, los tumores benignos terminan con el sufijo oma. Y bueno, estos son los tumores mesenquimatosos benignos, como los lipomas, fibromas, angiomas, osteomas y leimiomas. La nomenclatura de los tumores epiteliales benignos también se utiliza en general el sufijo oma, aunque agrega otros elementos de histogenia y que tienen un aspecto macroscópico y arquitectura microscópica, como los adenomas, que son tumores epiteliales que se originan en las glándulas o forman patrones glandulares, los cistoadenomas, que son adenomas y se caracterizan por ser grandes masas quísticas que se encuentran de forma más común en el ovario. Los papilomas son tumores epiteliales con proyecciones macroscópicas o microscópicas digitiformes, y los pólipos, que son tumores que se proyectan macroscópicamente por encima de la mucosa, por ejemplo, los pólipos del colon. Y bueno, algunos tumores no siguen la regla del sufijo oma, por ejemplo, melanoma, linfoma, mesotelioma, y estos son malignos. Los tumores malignos, bueno, la clasificación es la siguiente. Los carcinomas, que son los derivados de las células epiteliales. Los sarcomas, que son, bueno, su origen se da en células mesenquimatosas. Y los tumores mesenquimatosos de células formadoras de sangre, que se denominan leucemias, y tumores de linfocitos o sus precursores, que tienen el nombre de linfomas. Y bueno, la nomenclatura de los tumores malignos específicos se basa en su aspecto o bien en su célula de origen. Y los tumores epiteliales malignos, estos, bueno, son los que se asemejan al epitelio escamoso estratificado, reciben el nombre de carcinoma escamoso o epidermioide, y otros, bueno, y los que tienen patrones de crecimiento glandular se llaman adenocarcinomas. Los sarcomas se designan con el prefijo celular que les corresponde. Por ejemplo, los tumores malignos del músculo liso son leimiosarcomas. Y bueno, los tumores compuestos por células poco diferenciadas e irreconocibles se llaman tumores malignos indiferenciados. Indiferenciados. Sí. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, y ese es un ejemplo de bueno, en la clasificación de los tumores benignos, como el pólipo del colon que les mencioné, y el otro es un pólipo glandular. Bueno, ¿le das a la siguiente? Bueno, algunos tumores tienen más de un tipo de células parenquimatosas, entre ellos los tumores mixtos, y estos derivan de un clon neoplásico de una sola capa de células germinales que se diferencian en más de un tipo celular. Por ejemplo, los tumores mixtos de las glándulas salivales, que contienen células epiteliales y estroma mixoide, y los teratomas, que se componen de varios tipos de células parenquimatosas que son, bueno, que tienen más de una capa de células germinales, y estos vienen de las células totipotenciales,
que son capaces de formar tejidos endodérmicos, ectodérmicos y mesenquimatosos, y se encuentran tanto en formas benignas como malignas. Y estos tumores se presentan principalmente en los testículos u ovarios y a veces en los restos embrionarios de la línea media. También hay lesiones no neoplásicas que no deben de confundirse con las neoplasias malignas, y estas son las coristomas, que son restos ectópicos de tejido no transformado, por ejemplo las células pancreáticas bajo la mucosa del intestino delgado, y las amartomas, que son masas de tejido propio que tienen una localización particular pero desorganizada. Por ejemplo, los amartomas de pulmón, que presentan cartílago, bronquios y vasos sanguíneos, y varios de ellos son clonales y tienen características de anomalías cromosómicas adquiridas. Haz la siguiente, por favor. Bueno, y ese es un ejemplo el primero, de un tumor mixto de glándula paratiroidea, y este tiene células epiteliales que forman conductos y hay estroma mixoide. Y en la siguiente es un teratoma quístico abierto del ovario. Sí. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, las características de las neoplasias benignas y malignas. La clasificación de un tumor como benigno o maligno depende de su comportamiento clínico, aunque también se da una evaluación morfológica y actualmente se usa también el perfil molecular. Esto permite la clasificación según el grado de diferenciación de invasión local y metástasis. Y otros tumores malignos tienden a crecer más rápido que los benignos. Y esto es porque algunos tienen un crecimiento muy lento y poco activo. Y bueno, para conocer sobre la diferenciación se refiere al estrecho grado de similitud histológica y funcional entre las células tumorales y las homólogas normales. La falta de diferenciación es lo que se llama anaplasia. Y bueno, en general las lesiones benignas de las células neoplásicas están diferenciadas. En las neoplasias malignas pueden ser bien diferenciadas o completamente indiferenciadas. Y los tumores bien diferenciados, ya sean benignos o malignos, tienden a mantener las características funcionales de los tejidos homólogos normales. Por ejemplo, en la producción de hormonas por parte de tumores endocrinos o la producción de queratina por parte de tumores epiteliales escamosos. Y las células malignas, estas vuelven a fenotipos embriológicos o bien se expresan proteínas que no son elaboradas por la célula de origen inicial. Y los cambios histológicos en los tumores tienen sus principales características, que es el pleomorfismo, que es una variación en forma y tamaño de las células o bien sus núcleos; la morfología nuclear anómala. Aquí los núcleos se tiñen de oscuro, hipercromáticos, con cromatina en grumos irregulares. Los nucleolos son evidentes y hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Y bueno, en cuanto a la mitosis abundante o bien atípica, en esta se da un aumento de la actividad proliferativa y la división celular anónima, por ejemplo en mitosis tripolares o el signo de Mercedes-Benz. La pérdida de polaridad, en esta la orientación está alterada y hay una tendencia a formar masas anárquicas y desorganizadas. Los tumores de células gigantes, aquí se presentan núcleos poliploides individuales o núcleos múltiples, y en la necrosis isquémica hay una insuficiente aporte vascular. Y bueno, en esa imagen es un ejemplo de un tumor benigno y en este caso está bien diferenciado. ¿Le hace la siguiente, por favor? Bueno, en la metaplasia y en la displasia, la metaplasia se refiere a la sustitución de un tipo de celular maduro
por otro tipo de célula madura que está asociada a un daño a la reparación y regeneración tisulares. Bueno, por ejemplo, en la sustitución del epitelio respiratorio por epitelio escamoso estratificado en bronquios de personas fumadoras. En el caso de la displasia, que es un crecimiento desordenado, se describen los cambios histológicos que se observan en la neoplasia y se refiere a una pérdida de uniformidad celular y de organización arquitectónica y siempre va a variar, ya sea de forma leve a grave. La displasia puede producirse en algún punto adyacente a la neoplasia maligna y en algunos casos precede al desarrollo de cáncer. Entonces, la displasia no equivale a que sea maligna, pero las células displásicas no progresan necesariamente a cáncer. Entonces, la eliminación del estímulo provocador de un epitelio displásico, por ejemplo, en una irritación crónica, esto da lugar a que a veces hay una recuperación de la normalidad. Y cuando los cambios displásicos son marcados y afectan al epitelio en su grosor, esta lesión se considera una neoplasia preinvasiva y se le conoce como carcinoma in situ. Y esta lesión puede ser precursora de un carcinoma invasivo. Es. Muy bien. Claro, si tú lo ves ahí, está lleno el epitelio. ¿Lo ves? Sí. La de la izquierda, todo el epitelio está lleno por completo. ¿Sí? Ya nada más falta que rompa la membrana basal para que se considere invasor. ¿Sí? Entonces es un carcinoma in situ, sobre todo en el cuello uterino, que es donde se le llama así, con mayor frecuencia, pero ya puede llamarse en cualquier parte del cuerpo. Me refiero de mucosas. En el estómago también se le puede llamar así, en el esófago. Mientras no rebase la membrana basal, se le puede considerar así. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, ¿le das a la siguiente, por favor? Bueno. La invasión local. En esta, la mayoría de los tumores benignos crecen como masas cohesionadas y expansivas que se desarrollan alrededor de un borde de tejido conjuntivo condensado o bien una cápsula. Estos tumores no atraviesan la cápsula ni infiltran los tejidos circundantes sanos y su plano de separación entre la cápsula y los tejidos circundantes facilita la enucleación quirúrgica. Las neoplasias malignas son invasivas e infiltrantes, destruyen los tejidos anormales de alrededor y carecen de una cápsula bien definida y de plano de decisión. Esto hace que sea complicada la recesión quirúrgica. Y bueno, en consecuencia, la intervención quirúrgica requiere la extirpación de un gran margen de tejido sano, aparentemente no afectado. Y bueno, en ese caso, se puede ver un fibroadenoma mamario. Y una vez vi una cirugía de eso, y solo que el fibroadenoma parecía una nuez y estaba completamente naranjita. Y no tuvieron que sacar más tejido más que, solo ese. Bueno, ¿le das a la siguiente, por favor? Bueno, la metástasis, esta se refiere a la invasión por parte de un tumor de vasos linfáticos o bien vasos sanguíneos o cavidades corporales, y seguido de transporte y crecimiento de masas celulares tumorales secundarias, y hay una discontinuidad respecto del tumor primario. Y esa es la característica más relevante, a diferencia, o más importante, a diferencia de los tumores benignos de los malignos. Y en general, la probabilidad de diseminación metastásica aumenta con la falta de diferenciación, la invasión local, el crecimiento rápido y el tamaño grande. Y casi todos los tumores malignos pueden dar lugar a metástasis. Los tumores del sistema nervioso central y los carcinomas vasocelulares cutáneos lo hacen solo en algunas ocasiones. Y bueno, ahí, en el primer corte, pues se aprecia la invasión de... bueno, ahorita voy a explicar las vías de propagación. Bueno, en
La diseminación del cáncer se produce por 3 vías. La primera es la siembra de cavidades y superficies corporales. Esta se produce porque la dispersión a los espacios peritoneal, pleural, pericárdico, subaracnoideo o articular. Y bueno, en el caso del carcinoma ovárico tiene una característica de diseminación transperitoneal hasta la superficie de las vísceras abdominales sin una invasión profunda. En el caso de los carcinomas apendiculares secretores de moco pueden llegar al peritoneo con una masa neoplásica gelatinosa llamada pseudomixoma peritoneal. Y bueno, en la primera imagen se ve un carcinoma de colon con invasión de tejido adiposo pericólico. Bueno, en la diseminación linfática, aquí se transporta células tumorales a los ganglios regionales y al final a todo el cuerpo. Aunque los tumores no contienen vasos linfáticos funcionales, los que ya existen en los bordes del tumor son suficientes. Y con frecuencia los ganglios linfáticos que drenan tumores presentan un tamaño aumentado, y esto es porque obedecen a la proliferación de células tumorales metastásicas o a la hiperplasia reactiva frente a antígenos tumorales. Y la biopsia del ganglio linfático centinela proximal que drena un tumor, esto ayuda a hacer una evaluación más precisa de la metástasis tumoral. Y bueno, en la imagen del medio, ahí se aprecia una metástasis de los ganglios linfáticos axilares de un carcinoma de mama. Entonces, cómo se extendió. Y bueno, en la diseminación hematógena, esta es característica de los sarcomas, aunque también es una vía preferida de algunos carcinomas, por ejemplo los renales. Y por sus paredes delgadas, las venas resultan invadidas con mayor frecuencia que las arterias. Y la metástasis sigue el patrón de flujo venoso. Y esto tiene sentido porque el pulmón y el hígado sean las localizaciones más comunes de las metástasis hematógenas, y ahí arriba se ve la del hígado que ya está lleno de metástasis. ¿Te das la siguiente, por favor? Muy bien. Y en esta imagen es una comparación entre un tumor benigno, un leiomioma, y un tumor maligno. Por ejemplo, en el caso del tumor benigno se aprecia que es pequeño, bien delimitado. No siempre, no siempre. No siempre son pequeños. Los tumores del útero, los llamados leiomiomas, pueden crecer hasta 14 centímetros o más. No tiene que ver el tamaño del tumor, en este caso, con la malignidad. ¿Sí? El tamaño del tumor puede ser tan grande o tan chiquito y ser histológicamente benigno como tu imagen de la izquierda. Y puede ser tan chiquito o grandote como el maligno, como el, ¿cómo se llama? Como el tumor llamado leiomyosarcoma, pero tiene características. Por eso le ponen ahí una zona hemorrágica, ¿sí? Tiene hemorragia, tiene necrosis. Pero no, los tumores benignos del músculo liso en el útero pueden ser chiquitos o muy grandotes. ¿Sí? Eso no les quede claro que no les quede claro que los leiomiomas son chiquitos. Y además pueden aparecer en cualquier lugar donde haya músculo liso. De hecho, yo acabo de ver 2 casos de leiomiomas en la región inguinal. ¿Sí? ¿Por qué aparecieron ahí? Pues porque hay vasos sanguíneos y pueden aparecer en la pared o pueden aparecer en el músculo erector del pelo. Donde quiera que exista músculo liso, puede desarrollarse un tumor de músculo liso, benigno o maligno, cualquiera de los dos. ¿Sí? El tamaño aquí no tiene nada que ver. ¿Qué más? Entonces, bueno, como aprendimos, el tamaño puede... El tamaño aquí en los tumores benignos, en los tumores del útero, para decir leiomas benignos, el tamaño nada tiene que ver. ¿Sí? Pueden ser tan grandotes como el que tienes a un lado, que es maligno, o tan chiquito, puede ser hasta 1 milímetro. De hecho, hay úteros que llegan con una cosa que se llama leiomiomatosis. Prácticamente el útero son puros leiomiomas. ¿Sí?
prácticamente nada, no hay casi nada músculo liso, puros miomas, y se llama leiomiomatosis, ¿sí? Otras veces mandan los tumores, los llegan y ven, y es una paciente jovencita, y ven que hay un tumor grandote, lo tratan de resecar perfectamente bien para conservar el útero. A veces lo logran y a veces no, pero son benignos, no son malignos. ¿Qué más? Pues sí. Y bueno, la diferencia de tumor benigno es que no es metastásico. Y por ejemplo, en el maligno a menudo hay un crecimiento rápido con hemorragia y necrosis. Bueno, Déjame decirte que un día llegó al laboratorio un tumor que se llama leiomioma de Mason. Este leiomioma se originó en una vena, creo que fue en la vena cava, y se dirigió al corazón, como si fuera una banana. Así. El cirujano lo sacó completito, ¿sí? Cuando se dio cuenta que era de ahí de la vena, simplemente hizo la abertura, lo sacó y cerró. Y estaba en un vaso. Y pensaban que era una metástasis, ¿no? Simplemente es un leiomioma que se origina en la pared muscular que creció hacia adentro, no hacia afuera. Y por eso se fue así, creciendo. Hay muchas cosas en la patología que son raras. Bueno, ¿qué más? sí. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, pasando a la, creo que no, a la epidemiología del cáncer, los estudios epidemiológicos permiten la identificación de factores de riesgo ambientales, raciales, de sexo y culturales y también aportan datos sobre la patogenia y su mecanismo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la epidemiología del cáncer a nivel mundial, bueno, esta es una enfermedad que va en aumento y es considerada como una de las principales causas de muerte. Bueno, datos sobre el Informe Mundial del Cáncer en 2014 arrojaron que en el 2012 se registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas. Y a diferencia del 2008, la carga del cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Además de que se calcula que el término de la sobrevida a los 5 años después de un diagnóstico hay 43.8 millones de personas. Y bueno, los tumores malignos que más causaron muertes en el 2018, el pulmonar, colorectal, gástrico, hepático y mamario. Y eh, y los que causaron más, sí, le hace la siguiente, por favor. Y bueno, en México, eh, bueno, los efectos del cáncer en la salud del país no es muy diferente a nivel mundial porque es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Además, bueno, de acuerdo a cálculos de varios organismos internacionales, el cáncer de mama, de próstata, el cervicouterino, el colorectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en general, en ambos sexos. Y bueno, para los hombres los cánceres más mortales son los de próstata, de pulmón, el colorectal, de hígado y gástrico, así como los mencioné en ese orden, y para el de mujer, el de mama, el cervicouterino, de hígado, colorectal y de ovario. Y bueno, hay bueno, a nivel de México, el cáncer representa el 12% de todas las defunciones y se estima que en el 2020 esto aumentó, solo que aún no está el informe. Y bueno, podemos ver de acuerdo a la población del 2009 el total de cánceres y de muertes. Bueno, la causa en la que el cáncer fue la causa de muerte. Y también ahí vienen los índices. Este es el informe de la Organización Mundial de la Salud. Entonces,
Sí, bueno, ahí lo pueden consultar así por países. Y le das a la siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, en los países en vías de desarrollo, en general los cánceres de pulmón, estómago y hígado son los más frecuentes en el hombre, mientras que los de mama y cuello uterino y pulmón lo son en la mujer. Y esta variación geográfica de incidencia de ciertos tipos de cáncer indica que las formas de exposición ambiental pueden ser importantes y que muchas de ellas son evitables. Bueno, eh, ¿puedes regresarte al anterior, por favor? Se me olvidó decir algo. Y bueno, en México algunas problemáticas en salud pública contra la incidencia de cáncer son que hay un diagnóstico tardío, hay pocos medicamentos de última generación, además de que el acceso a medicamentos y tratamientos se ha visto un poco disminuido. Hay una segmentación del sistema de salud y esto que mencioné indica que hay un 60% de fallecimientos en pacientes con cáncer relacionado más que nada a cuestiones de salud pública. Y bueno, en el IMSS la mortalidad por cáncer de mama se ha reducido en un 5% y de cáncer cervicouterino en 28%. Y en el INSTE la mortalidad por cáncer de mama se incrementó 2% y la de cervicouterino se redujo un 3%. Entonces ahí podemos observar cómo la salud pública juega un papel en la progresión del cáncer también. Ey. Y bueno, también un factor que limita la detección y tratamiento de cáncer es la dificultad en el acceso a los servicios de salud y a la tecnología disponible para la detección y un tratamiento oportuno. Y aunque si el padecimiento se detecta a tiempo, los pacientes tienen otros obstáculos que impiden o retrasan la atención del cáncer, como la falta de infraestructura hospitalaria cercana a sus comunidades, cuestiones laborales, del hogar o acceso limitado a los tratamientos, o bien falta de especialistas que operan equipo técnico, entre otros. A ver si le das a la siguiente, por favor. Bueno, los factores ambientales, las influencias ambientales parecen ser factores de riesgo dominantes para la mayoría de las neoplasias malignas, y esto se manifiesta en que la amplia variación geográfica tiene que ver con la incidencia de determinadas formas de cáncer, y se han establecido los siguientes riesgos de ambiente. En los agentes infecciosos, estos son directa o indirectamente causantes del 15% de los cánceres de todo el mundo. El consumo de tabaco está implicado en el cáncer de orofaringe, laringe, esófago, páncreas y vejiga, además de ser una causa subyacente de alrededor del 90% de las muertes por cáncer de pulmón, y esto también agregando a que hay fumadores pasivos, entonces también no se salvan fumadores pasivos. Se estima que un 10% se da precisamente en fumadores pasivos. Bueno, el consumo de alcohol, esto aumenta el riesgo de neoplasias malignas de la orofaringe, y al causar cirrosis alcohólica contribuye al carcinoma hepatocelular. Y los factores dietéticos también se asocian a los cánceres colorectal, de próstata y de mama, principalmente por el consumo de embutidos y de carnes rojas, así como de otros alimentos ultraprocesados y procesados. Bueno, y las bebidas, principalmente las bebidas como los refrescos. Qué rica hamburguesa, ¿verdad? Las Y lo papas. con, y lo con cigarro. ¿Y las papas por qué? Porque son peligrosas. Porque igual pasan bueno, por ejemplo, las del McDonald's son ultraprocesadas y también son, bueno, y muchas tienen demasiada sal.
y quién sabe qué otros aditivos. No es por la sal, fíjate, es por el aceite. El aceite debe usarse nada más una sola vez, cuando mucho dos. ¿Y cuánto lo usan ellos? Siempre, Siempre. hasta No que lo, se les acaba. ahí, pues hasta que se les pone negro. Pero en realidad es eso, ¿eh? El aceite va cambiando su configuración. Bueno, mira, ella fumando bien rico. Sí. Ya nomás le falta la droga cola. Bueno, una coquita para completar la hamburguesa, ¿verdad? Ah, sí, y bueno, se me olvidó mencionar, en el caso de la bebida de cola, en específico la Coca-Cola, se ha encontrado específicamente que es causante de tumores benignos, pero también de algunos tumores malignos en las mamas. Oye, y ahí entre todo lo que les envié está sobre la Coca-Cola, ya le dice. Ni siquiera lo han leído, ¿verdad? O sí. Sí, Ay, ¿a poco ya leyeron los 50 libros? Les he mandado 50 videos. pues de uno saqué lo de los tumores relacionados con el consumo de Coca-Cola. Bueno, qué bueno. ¿Qué más? Bueno, en la obesidad, esta se encuentra ligada a un 14% de muertes por cáncer en hombres y 20% en las mujeres. Otro factor es la exposición a estrógenos y esto, si no son contrarrestados por la progesterona, aumentan el riesgo de cáncer de mama y de endometrio. Además, el momento y el número de embarazos influyen en el riesgo de cáncer durante toda la vida de la mujer y también si no se embaraza, por lo menos, si por lo menos no tiene un embarazo, también incrementa el riesgo de cáncer. Bueno, y los carcinógenos, estos están presentes en el lugar de trabajo, en los alimentos, en el agua o bien forman parte del entorno. Por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol o del radón. Y hay algunos otros agentes, bueno, algunos, en cuanto a los cánceres de tipo ocupacional, los principales agentes son el arsénico y aquí en la región hay mucho arsénico. Y los principales cánceres de los que hay evidencia es el carcinoma pulmonar y el carcinoma cutáneo. Y bueno, estos también se encuentran en los derivados de la fundición de los metales, que es componente de aleaciones, dispositivos eléctricos y semiconductores, también en fármacos, herbicidas, fungicidas y líquidos para baños de inmersión para el ganado. Y bueno, sí, ese es el que principalmente se encuentra en la región. Eh, ¿Le das a la siguiente, por favor? Ah, pues esa tabla la pueden ver con detalles después. ¿Le das a la siguiente? Bueno, la edad. La mayoría de los casos de cáncer se presentan en personas mayores de 55 años y esta es la principal causa de muerte en mujeres de 40 a 79 y en hombres de 60 a 79. Y la incidencia creciente al aumentar la edad se atribuye a la acumulación de mutaciones somáticas y a la disminución de la vigilancia inmunitaria, aunque actualmente la edad puede ir bajando. Y bueno, hay algunos tipos de cáncer que son más frecuentes en niños y el 10% de las muertes en pacientes menores de 15 años están relacionadas con este tipo de cánceres. Y estas enfermedades no suelen ser carcinomas, sino leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central y sarcomas. ¿Le das a la siguiente? Bueno, eh, los trastornos adquiridos predisponentes, en el caso de la inflamación crónica, tanto las formas infecciosas las, como las no infecciosas de la lesión tisular, estas inducen una proliferación compensadora de las células en un medio de especies reactivas de oxígeno genotóxicas y de mediadores inflamatorios que favorecen la supervivencia celular cuando hay un daño genético. Y la inflamación también incrementa la reserva de células madre
que son objeto de efectos de mutágenos. Y cuando la inflamación persiste durante años, las células con mutaciones potencialmente oncógenas pueden sobrevivir y expandirse. En las lesiones precursoras, estas son definidas como cambios morfológicos locales que se asocian a un mayor riesgo de transformación maligna. Y aquí se incluyen la metaplasia, por ejemplo, el esófago de Barrett, o la metaplasia escamosa en el epitelio bronquial, la hiperplasia, por ejemplo, la hiperplasia endometrial, en respuesta a una acción prolongada de estrógenos sin oposición. Y también ciertas neoplasias benignas, por ejemplo, el adenoma velloso de colon, que en caso de que no se trate, este evoluciona a cáncer aproximadamente en la mitad de los casos. Y aunque el cáncer puede originarse a partir de tumores que anteriormente eran benignos, este caso es poco frecuente y la mayoría de los tumores malignos surgen de nuevo. Y bueno, en los estados de inmunodeficiencia, la afectación inmunitaria, especialmente la que es relacionada con déficits en la inmunidad de los linfocitos T, incrementa el riesgo de neoplasias malignas, sobre todo de aquellos que son causados por virus oncógenos, por ejemplo, los linfomas asociados de Epstein-Barr. Y bueno, le das a la siguiente, por favor. Bueno, se me olvidó mencionar que aproximadamente un 95% de los tumores malignos surgen de manera esporádica, es decir, no tienen una base familiar hereditaria que sea evidente. Aunque esto se producen mutaciones en la línea germinal que incrementa el riesgo de cáncer, y esto es a menudo en los genes supresores de tumores. Por eso es importante destacar que la presencia de un componente hereditario no condena necesariamente a padecer cáncer, ni la falta de antecedentes familiares excluye una mutación hereditaria, y esto en especial cuando el desarrollo del tumor depende de la interacción de múltiples genes o requiere factores ambientales adicionales. Y bueno, en cuanto a la base molecular, para conocer la importancia de las alteraciones genéticas y epigenéticas. Y bueno, en este esquema de la patogenia molecular del cáncer, sus principales fundamentos son que el daño genético no letal subyace a la carcinogenia. Esto se refiere a que la lesión genética puede ser heredada en la línea germinal o bien adquirida por células somáticas por mutación espontánea o exposición ambiental. Los tumores se desarrollan como descendencia clonal de una célula progenitora genéticamente dañada, y aunque comienzan como proliferaciones monoclonales, en el momento en el que los tumores son clínicamente manifestados, alguna cantidad de células resultan heterógenas. Y bueno, hay 4 clases de genes reguladores normales, son objetivo potencial de daño genético, como los protooncogenes promotores del crecimiento, los genes supresores de tumores por inhibición del crecimiento, los genes que regulan la apoptosis y los genes que regulan la reparación del ADN. La reparación del ADN defectuoso predispone a algunas mutaciones genéticas, o sea, el fenotipo mutador. La carcinogenia, este es un proceso de varios pasos. Los atributos de malignidad que son distintivos del cáncer, la capacidad de invasión, crecimiento excesivo, elusión del sistema inmunitario, estos se adquieren de forma gradual. Es un proceso llamado progresión tumoral. Y desde el punto de vista genético, la progresión es el resultado de la acumulación de sucesivas mutaciones. Los tumores evolucionan, además de genéticamente, hacia una supervivencia de los más aptos, porque las células neoplásicas malignas compiten ante lo limitado de los recursos metabólicos y las células defectuosas mueren por apoptosis. Entonces, de esa forma los tumores se tornan progresivamente más agresivos, y la quimioterapia y la radioterapia también seleccionan los clones resistentes. En el caso de las mutaciones conductoras, estas contribuyen al desarrollo de un fenotipo maligno, a diferencia de las mutaciones pasajeras.
que se producen por inestabilidad genética, pero pueden no tener ninguna consecuencia fenotípica. La primera mutación conductora de una célula hacia la malignidad es una mutación iniciadora, que se mantiene de forma característica en todas las células de descendencia. Y esto es porque, bueno, a que ninguna mutación aislada es totalmente transformadora. Y el desarrollo de cáncer requiere que la célula iniciadora adquiera conductos adicionales gradualmente. Y la permanencia relativa de esas células iniciadoras avala el principio de que el cáncer puede surgir a partir de células asimilables a células madres, con la capacidad de persistencia a largo plazo y de autorrenovación. ¿Le das a la siguiente? ¿Sí me escucho? Ahí está la voz. ¿Cómo? Bueno, ¿Sí se escucha, doctor? muy poquito. ¿O estoy sordo yo? Pregúntale a tus compañeros. ¿Ahora se escucha más? Mejor. Ok, Te escuchas bajito, pero sí te escuchas. ok. Bueno, es que estaba batallando con el micrófono. Pero vamos a verlo. ¿Ya les llegó mi artículo de lepra? Sí, doctor, usted lo escribió, ¿verdad? Ahí dice. Oh, lo escribimos varios. El, Bueno, sí, varios. el doctor, es que se publica en grupos. Bueno, a ver. Bueno, seguiremos con las mutaciones, los cuales van a encontrarse con pérdida de función de genes, los cuales pueden mantener la integridad genómica, pero esto nos conlleva o nos indica a seguir una ruta de desarrollo de malignidad. Por lo cual, como ya lo hemos revisado antes con mi compañera Lili, hay algunos genes que pueden presentarse con inestabilidad, como también las mutaciones conductoras o iniciales, y las pasajeras, que son aquellas las que se dan, pero pueden no tener una prevalencia o significado en la clínica. Seguido encontramos a la supervivencia darwiniana, que nos indica que es básicamente cómo es que una célula va a ser la más poderosa o más dotada, que va a permitir su linaje al futuro. Por lo cual se determina que para que sea una supervivencia tumoral debe de registrarse de, un, de alrededor de un peso de 1 gramo. Por lo cual, si se da una subestimación, esto nos puede indicar que eh, el, el linaje pertenezca a una competencia la cual puede ser agresiva. Esto básicamente se nos indica que es que al buscar un sitio donde nos genere un determinado obtención de ciertos nutrientes y eliminación de residuos, las células van a pelear de tal manera que van a buscar ser nada más ellas las que encuentren estos aportes para sí mismas, con lo que se conoce como progresión tumoral. Y vamos a ver que dentro de esta supervivencia darwiniana se encuentran dos maneras, que es la divergencia, que se da al paso de los años de miles de años, y cómo se dan en los subclones, que estos ocurren tanto en semanas, meses o años. También encontraremos que esta selección darwiniana tiene una importancia en cuanto a su tratamiento y cómo se va a seguir su conducta moral. Por lo cual, al implementarle o darle alguna terapéutica a este tumor, como es el caso de la quimioterapia o la radioterapia, podemos encontrar que algunos tumores que tienen algunas células resistentes
o aptas, genera que el tumor se vuelva recidivo y sea más resistente y soporte más este tipo de terapéuticas. Esto es básicamente por la selección de subclones. Encontraremos también las aberraciones epigenéticas que también nos conducen a la malignidad, como es el caso de la metilación del DNA y la modificación de histonas. Ambas van a mitigar o enlentecer la expresión génica de los supresores tumorales. Pasamos al que sigue. Bueno, en esta le dejamos. Aquí podemos ver el trabajo en el lado izquierdo que hizo Darwin de cómo se puede dar la línea en función de la evolución. En la imagen derecha se puede ver cómo evoluciona el tumor creo que eran las células renales, bueno, un carcinoma de células renales, donde se ve cómo se da la secuenciación de ADN en distintos lugares. Pasamos al que sigue ahora sí. También vamos a determinar los rasgos celulares que permiten identificar al cáncer. El primero es bueno, aquí tengo un cuadrito que nos indica que estas características o rasgos tienen propiedades fenotípicas que actúan sobre la fisiología celular, por lo cual al alterar estos mecanismos de fisiología normal, nos inducen a la inestabilidad genómica y también nos conlleva a la producción de inflamación. El primer punto, que es la autosuficiencia de señales de crecimiento, este es básicamente que aumente la proliferación sin estímulos externos. En el caso número 2, que es la insensibilización a señales externas de crecimiento, es básicamente de que aquí el proceso va a inactivar genes supresores de tumores. En el caso de la alteración del metabolismo celular, la literatura nos mencionaba el efecto Warburg, que era básicamente la conmutación o la obtención de energía a través de la glucólisis aerobia, por lo cual se va a facilitar tanto síntesis de macromoléculas y algunos orgánulos para el crecimiento. En el caso del potencial ilimitado de replicación o también la inmortalidad, esto lo veremos más adelante, que es un proceso similar al que sucede en las células madres, pero este va a evitar la senescencia celular, al igual de una catástrofe mitótica. En el caso de la angiogenia sostenida, como ya lo mencioné antes, es debido a que si un tumor no obtiene los requerimientos suficientes de oxígeno y de eliminación de sus desechos, este no puede mantenerse en un crecimiento exponencial, por lo cual este punto es bastante importante. En el caso de la capacidad de invasión y metástasis, se debe por interacción con factores intrínsecos y algunas señales obtenidas del ambiente o del entorno. En el caso de la capacidad de evadir respuesta inmune del anfitrión, aquí lo veremos más adelante, donde el ciclo celular tiene ciertos puntos de vigilancia que controlan que cada malformación o cada mutación que ocurra en la célula sea de alguna manera eh, neutralizada para evitar que prosiga la formación de tumores. Pero como en este caso se puede evitar o evadir
este tipo de respuestas. Ahora sí, pasamos a la que sigue. Aquí podemos ver la autosuficiencia de las señales de crecimiento de oncogenes, donde el cáncer se le define como proliferación en ausencia de señales. Encontraremos dos términos nuevos que son tanto oncogenes como protooncogenes. El protooncogen es aquel gen el cual no se encontrará mutado y es homólogo al oncogen, el cual sí se encontrará en alguna manera, es el que nos va a indicar que está una célula mutada y nos va a promover el desarrollo del cáncer. Aquí podemos ver que estos oncogenes, al igual que los protooncogenes, nos ayudan a la producción o expresión de oncoproteínas, las cuales no contenerán elementos que regulen el ciclo celular, por lo cual, como no hay mecanismo regulador, se acelera la replicación de DNA y ayuda a la biosíntesis de células nuevas, así como ayuda a enlentecer los supresores tumorales, como vamos a ver más adelante, como uno de los principales, que es el P53. En el caso de la aberración de vías de señalización en la génesis y progresión de tumores, las vías de señalización de regulación del comportamiento son las que hemos estado revisando antes, por ejemplo, en inmunología, que son la JAK-STAT, la tirosina sinasa o la Notch. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Sí, dale la siguiente. Un ejemplo de estos oncogenes que son muchos para citarlos ahorita en la clase, así que pues con más detenimiento los pueden revisar ustedes en su casita. Ya, En su casita que revisen cada uno de ellos. así es. Le das a la que sigue. Y aquí ya determinaremos a los protoncogenes, oncogenes y oncoproteínas, donde el protoncogen impulsa o ayuda a aumentar la proliferación tanto de factores de transcripción, factores de crecimiento, sus receptores y los transductores de señal. Y los oncogenes son aquellos genes que se encuentran constitucionalmente activos, que estos básicamente son autosuficientes. Pasamos al que sigue. ¿Cuántos oncogenes crees que tenemos en el cuerpo? Pues, sí, Según algunas publicaciones. pues sí, son bastantes. Pues la última vez que yo vi una publicación eran como 80. Y esas publicaciones, esos oncogenes, ¿para qué sirven? Pues Pues, para bueno, estos básicamente ayudan a la proliferación del tumor como tal. ¿cuándo? Cuando evaden la respuesta inmune. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo le, o sea, mira, si ponemos a 10 fumadores, ¿cuántos van a desarrollar cáncer? Lo más probable es que la mayoría es porque ¿La mayoría? Ajá, ¿Seguro? O sea, ¿cuántos fumadores habrá en México? Unos trillones. ujú. Hay muchos, ¿no? ¿Y a todos les va a dar cáncer? Sin excepción, Bueno, no todos, pero ¿no? sí una gran parte.
Una buena proporción. ¿Por qué? El cigarro que viene siendo, todo lo que contiene el cigarro que viene siendo. Eh, Vamos a llamarlo así como simple y sencillamente son estimulantes, ¿no? sí, Cualquier partícula que hay son estímulos para que, pues para que en algún momento se pueda desarrollar cáncer si encuentran el oncogen en el individuo. Hay individuos que fuman pero que no tienen oncogenes para desarrollar cáncer pulmonar. Ah, pero tienen para desarrollar cáncer gástrico porque también el humo del cigarro te puede producir cáncer gástrico, ¿sí? O ujú, tienen oncogen para producir cáncer de labio, que también el cigarro puede producir cáncer de labio. Depende del oncogen que tenga, es como se puede desarrollar. Así es como los iniciadores de los tumores son esos, ¿sí? Los constituyentes ambientales que tiene el humo. ¿Cuántos tiene? son, ¿Cuántas partículas crees que tenga el humo del cigarro? pues el cigarro tiene demasiados, además de los, Tiene cerca de 4.000 componentes, fíjate. son demasiados. Así que, así que es un humo muy, muy contaminante. Bueno, ¿qué más? Bueno, continuamos con los factores de crecimiento, donde estos actúan normalmente con una producción de manera parácrina, pero al momento de suscitarse o que ocurra un tumor, se produce un bucle de estimulación autócrina, lo cual sigue proporcionando estos factores de crecimiento a la misma célula. Ejemplos de tumores que presentamos normalmente con este tipo de factores de crecimiento es el glioblastoma en el encéfalo por medio del factor de crecimiento de... El glioblastoma multiforme es uno de los tumores más agresivos que hay en el cerebro. Ajá. Y luego, Luego el sarcoma, que mencionaba que tiene una producción alta en factor de crecimiento del epitelio. ujú, Y el factor de crecimiento transformante alfa, que este lo hemos revisado antes, que tiene una producción en inmunología. Y por lo cual el oncogen que no esté mutado, el oncogen es aquel gen que no está mutado y por lo cual va a sobreexpresar o hipersecretar estos factores de crecimiento. Pasamos al que sigue. Y aquí veremos receptores para los factores de crecimiento. ¿por qué, por qué encerraste al ALCA? Ah, es que aquí mencionaba una que podría encontrarse el receptor del ALCA en el caso de que encontremos una elección con la fusión del ML4 con este. ¿Sí Nos, sabes que ese receptor no es tan frecuente en los adenocarcinomas de pulmón? ujú, Aparentemente lo ponen como que es muy frecuente, pero no tanto. De hecho, se marca. Cuando hay una adenocarcinoma de pulmón, se tiene que mandar marcar el ALCA para ver si es positivo o negativo. Porque si es positivo, hay tratamiento especialmente diseñado para para aquellos tumores que tengan positividad al ALCA. ¿Sí? sí. Entonces, por eso siempre se tiene que estar marcando. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí nos mencionaba un ejemplo del receptor en el caso del RBB1, donde su mecanismo es por medio de una mutación y nos induciría una adenocarcinoma del pulmón, o el RBB2, que tiene que tener una unión con el HER por medio de una mutación en el caso de una amplificación y nos induciría un carcinoma de mama. Ahora sí le das a la que sigue. Dentro de los componentes distales
la vía señalizadora de receptores de tirosina sinasa, encontramos que estas son muy importantes dado a que estimulan a la RAS, que vamos a ver más adelante, que son unas vías de señalización muy fundamentales para la continuación de de este proceso. Así también encontraremos la cascada con las MAP y las MAP quinasas y la vía del fosfatinoxitol 3 quinasa. Le das a la que sigue. Aquí encontramos las mutaciones del RAS, donde básicamente estas se pueden presentar como en un 10 a un 15% de todos los tumores, como el adenocarcinoma, las colangiocarcinomas, donde la mutación del RAS era desde hasta aproximadamente 90-95%. En los cánceres de colon, de tiroides y de endometrio, la probabilidad de encontrar esta mutación iba disminuyendo hasta un 45 o 50%, donde veremos que hay una anomalía en el protoncogen, y estos tipos de proteínas encontradas en humanos pueden ser tanto la HRAS, KRAS o NRAS, donde una vez que se da la mutación va a carecer de su actividad GTP, por lo cual como tiene una alta afinidad con se bloquea y no permite inducir a la cascada de señales tanto para llegar al RAF o al fosfatidilinositol. Aquí el libro mencionaba un ejemplo que es el de la neurofibromectina, en el caso de la neurofibromatosis familiar tipo 1. En el caso de las mutaciones del BRAF y la fosfatidilinositol, encontramos que el BRAF se encuentra como una mutación, dado a que podemos verlo como miembro del RAF, que es una proteína sinasa que se halla en localizaciones cercanas a vías de la MAP quinasa, donde mutaciones que predominan son las leucemias. En el caso de la leucemia de células peludas es un buen ejemplo. También encontramos mutaciones como son los melanomas. Aquí podemos ver que el BRAF va a estimular y activar las sinasas, al igual que la MAP quinasa. En el caso del fosfatidilinositol 3, este va a ser un heterodímero, el cual vamos a encontrarlo con dos subunidades, la reguladora y la catalítica. Estas a su vez activarán las serinas sinasas, donde un ejemplo uno de ellos encontramos la AKT, la cual activará proteínas de estimulación a síntesis proteica y lipídica, o a su vez pueden ayudarnos a inhibir la apoptosis. También podemos ver, dale a la anterior, que esta vía se puede regular negativamente, como lo pueden ver en la imagen, por el PTN, dado que este es
uno de los marcadores que nos ayudan a suprimir tumores, pero como se encuentra en una mutación, este va a encontrarse inactivo. Y también encontramos al TOR, que este es un sensor de estado nutricional. También abajito encontramos al BAT, que es una proteína apoptótica que en caso de una mutación se encuentra inactivada. Ahora sí le das a la que sigue. Aquí seguimos con las alteraciones de la tirosina sinasa asociadas a receptores, donde veremos que la actividad de ellas influirá en la proliferación de nuevas células. También en el caso de la imagen que tenemos aquí, podemos ver que los cromosomas se van a encontrar normales, pero aquí se induce una translocación en el caso de que nos encontremos con una leucemia mieloide crónica desde el gen 9 al 22. Esto nos va a inducir una fusión entre el locus BCR y el oncogen ABL. Aquí nos mencionaba que era de importancia para la farmacología, dado que nos ayuda a encontrar inhibidores para evitar que continúe el proceso de inducción de tumores. Estamos dentro. ¿Sí me escucho? Estaba cortando. Sí, apenas. Seguimos con los factores de transcripción, que estos van a tener una autonomía en el crecimiento, donde las vías de transcripción activarán la expresión de genes. Aquí se producen mutaciones en los factores de transcripción nuclear, en los oncogenes. Aquí podemos encontrar el MYC, el YUN, el POS, el REL y el MIP. Estos regularán la expresión de genes relacionadas con el crecimiento. Y uno de importancia para nosotros es el MIP, que veremos más adelante. Le das al la que sigue. El oncogen MIP es podemos encontrarlo como protoncogen normalmente en las células eucariotas, que son genes de respuesta precoz inmediata que son inducidos por la RAS y la MAP quinasa. En su estado normal, podemos ver que este protoncogen está regulado por transcripción y traducción. Cuando se encuentra en un estado mutado, este intervendrá en tumores en seres humanos, lo cual nos ayuda a inducir que la respuesta sea rápida mediante las células gimnicientes que sean señalizadas para su división. Aquí encontramos las ciclinas D, que son genes dirigidos a síntesis de ribosomas, proteínas implicadas también en el cambio metabólico y la expresión de la telomerasa. Cuando se sobreexpresa este oncogen, se induce a una neoplasia maligna. Algún ejemplo donde se mencione alguna mutación son los polimorfismos. En este caso mencionaba el libro la carcinoma de próstata y de ovario presentadas en el cromosoma 8. Le das a la que sigue.
Seguido encontramos a las ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas. Esto ya lo revisamos antes, bueno, los que se acuerden, en el semestre 0, donde estas van a ser, ahí está muy bien, nos ayudan a la detección de estos puntos de control que nos ayudan a detectar aquellas anomalías o cambios que induzcan una mutación al ciclo celular que nos conlleve al cáncer, donde encontraremos ciertos puntos de vigía a detectar aquellos, donde si se pierde el control en dado caso en el ciclo celular, este conllevaría a transformarse en una célula maligna, por lo cual el crecimiento autónomo puede producirse de manera impulsada por tanto una sobreexpresión o una mutación, lo cual nos ayudaría con el aumento de la actividad de estas, ya sea también la mutación con una pérdida de actividad también en los inhibidores de las ciclinas dependientes de quinasa. La mayoría de los cánceres en seres humanos encontramos una desregulación en ciclinas como las mencionamos aquí, la D, la CD4, la RB o el inhibidor del CDK de INC4A. También podemos ver que los puntos de regulación encontrados normalmente es en las transiciones de G1 a S o G2 a M, donde si hay alguna anomalía en el G1S puede ser una ganancia o pérdida de función, donde encontraremos ejemplos como es el caso de la ciclina D, que está asociada a tumores linfáticos, o la CDK asociada CDK4 asociada a sarcomas y melanomas. Y en el caso de la transición G2M se regula por factores de crecimiento y sensores de daño. La transición de G1 a S aquí pretende identificar el daño al DNA y reparar antes de que se dé una replicación futura. La transición de G1 a M, aquí la fidelidad de la síntesis del DNA se debe verificar antes de llegar a la mitosis para cumplir los requerimientos antes de que la célula se vuelva maligna, donde encontraremos que las mutaciones en estos detectores o sensores del daño son pues una fuente importante para encontrar la inestabilidad en la genética. Ya das a la que sigue. Seguimos con la falta de sensibilidad a la inhibición del crecimiento en los genes supresores de tumores. Estos genes supresores tumorales vamos a encontrarlos como formadores de redes en los puntos de control. Esto nos ayuda a impedir el crecimiento improporcionado o incontrolado. Las proteínas supresoras de tumores pueden jugar un papel importante en la diferenciación celular. Ejemplos de estos supresores tumorales es el RB y el que ya mencionamos antes, el P53, los cuales ayudan a detectar el estrés genotóxico y frenar pues la proliferación de nuevas células. Esto se hace antes de que se dé una nueva mutación o que ésta sucumba
de manera permanente en la base genómica, de tal manera que si la pérdida de función puede conducir al crecimiento celular y a la inestabilidad genética. Aquellos productos proteínicos de estos supresores pueden ser factores de crecimiento, inhibidores de este ciclo celular u moléculas de transducción de señales, al igual de receptores y ligandos, y también productos implicados en la reparación del DNA. Aquí básicamente podemos encontrar que en general los dos alelos de un gen supresor tumoral tienen que estar mutados para que induzca o produzca la carcinogenia. Las células heterocígotas pueden tener la actividad adecuada supresora de tumores, pero si hay una mutación en el segundo supresor, podría conducirnos a la carcinogenia. O esta también se le conoce como pérdida de heterocigosidad. Le das a la que sigue. Aquí podemos ver un ejemplo en caso de una mutación en línea germinal, como es el caso del retinoblastoma familiar, donde hay mutaciones desde las células somáticas en RB, lo que nos llevaría a una proliferación celular aumentada. Aquí podemos ver que desde estas células somáticas encontramos un gen mutante, el cual se induce a las células germinales, y esta a su vez con la fusión de ambos células para formar el cigoto, y se va transmitiendo aquí la información genética mutada. Pasamos al que sigue. Seguimos con el RB, que es el regulador de la proliferación celular. Este gen es un supresor tumoral prototipo, quiere decir que podemos basar su actividad para los demás aquellos supresores dentro de estas categorías. Este gen RB, dentro de sus muchas cualidades y actividades, su producto génico nos ayuda a regular el avance de células. Aquí mencionaba o hacía hincapié dentro del control o el punto de control en la transición G1 y S. Aquí nos mencionaba que al secuestrar el E2F de manera eficaz, las mutaciones de RB conducirían a un aumento en actividad del factor de transcripción, y estas células entonces se podrían incorporar al ciclo sin estos estímulos de crecimiento. Aquí mencionaban que varios virus del DNA en oncógenos, como es el virus del papiloma humano, se sintetizarían proteínas, las cuales se unirían al RB, y esto pues desplazaría el factor de transcripción y nos ayudaría a contribuir al ciclo celular persistente. Le damos a la que sigue. Y ya para finalizar, bueno, mi parte, encontramos al P53, que este es denominado también el guardián del genoma. Esta proteína
evita que se dé una propagación de células defectuosas, donde la P63 y P73 pueden pertenecer a este tipo de familias y pueden presentar actividad o algunas características similares a este P53. Encontramos que en más del 50% de cánceres hay mutaciones en función del P53. Por ejemplo, aquellos con síndrome de Linfraumeni, ajá, que se exponen alrededor de un 25% más a desarrollar una neoplasia maligna. También mencionaba a las leucemias o tumores cerebrales. Aquí básicamente se da una inactivación del alelo que se encontraba normal en aquellas células somáticas. Y al igual que en la proteína RB, el P53 se puede estar desactivado funcionalmente. Aquí, cuando las células se someten a estrés, por ejemplo, en algún daño al DNA, este P53 puede sucumbir a fosforilación post-transduccional. Aquí se puede liberar la proteína MDM2, que normalmente ayuda a la degradación. Y cuando se da una detección del daño del DNA, se produce a través de dos proteínas, así como la ataxia telangiectasa mutada y la RAT3 relacionada. También este guardián se puede liberar y actuar como un factor de transcripción para aquellos genes adicionales. Ahí mencionaba el miARN, lo cual va a ayudar a detener el ciclo celular y promover la recuperación del DNA. Aquí hacía hincapié en un ejemplo donde el ciclo celular en G1 se encontraba mediado por la transcripción, que era dependiente de esta proteína y del inhibidor P21 del CDK. Se nos acabó la clase, maestro. Bueno. Muy bien. Pues ya acabé yo mi parte, doctor. Bueno, porque así ya me voy a brincar otro grupo. Nos vemos mañana. Bye. Nos vemos, Adiós, doctor. Gracias, doctor. Bye.